José, Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero. A ustedes nos dirigimos con fe. Jesús, María y José, Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero. A ustedes nos dirigimos con fe. Santa Familia de Nazaret, hagan nuestras familias lugares de comunión y oración, escuelas del Evangelio. Queridas familias, nuevamente los saludamos, Francisco Zamora. Violeta de Zamora, qué alegría estar con ustedes. Claro que sí, en su programa ya conocido para ustedes, la familia Santuario de la Vida. Como usted recordará, hemos tomado una serie que se llama Las áreas básicas de la pareja. Hemos seleccionado 8 áreas que creemos son como las más representativas de la pareja humana, de la pareja cristiana también, hombre y mujer. Entonces ya hemos analizado en entregas anteriores el área física, el área emocional, hemos visto la parte económica, el área económica, el área sexual, y hoy en esta quinta entrega de esta serie vamos a hablar del área familiar, que pareciera ser la única que podía existir dentro de la pareja y la familia, pero resulta que es una de las 8 áreas de esta integralidad de lo que es la vida de familia y la vida de pareja. Y entonces comenzamos con una definición de familia que me encantó, es hermosa, y es del Papa Francisco. Sí. Nos llegó y cuando la vi dije inmediatamente la vamos a captar porque me parece muy bien lograda esta definición. La familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo. Existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, afectividad, reciprocidad y dependencia. Hermosísimo. Claro, porque aquí hay 3 cosas interesantes. Bueno, 4. Primero hay un proyecto vital en común. Sí. Es decir, aunque a veces no nos damos cuenta, bueno, obviamente la pareja genera una familia. Y cuando ya aparece un hijo, o 2 o 3 hijos, estamos hablando de una familia. Ese núcleo familiar tiene un proyecto vital en común. Esto es interesante porque pocas veces hablamos o pocas veces caemos en cuenta de que somos un proyecto vital, o sea, un proyecto de vida común. Sí. Esto nos lleva entonces a que se generen al entorno, en la dinámica familiar, algunos elementos. Primero, fuertes sentimientos de pertenencia, que es un orden del amor. Es decir, pertenezco. ¿Pertenezco a quién? A un sistema familiar. Y dentro de ese sistema familiar ahora pertenezco a un núcleo familiar que es ahora mi nueva realidad, mi familia. Entonces reconozco a papá, a mamá, mi persona y mis hermanos. Esa es, digamos, fundamentalmente el proyecto vital. Y entonces se va generando un fuerte sentimiento de pertenencia. Sí, y ya no digamos esas relaciones que se van a producir o se van a realizar a nivel de familia, como es la intimidad. Es esa cercanía, ¿verdad, Francisco? El afecto de mamá y papá entre hermanos. Correcto. Esa afectividad, la reciprocidad, porque va a haber un dar y un recibir en el equilibrio, ¿verdad, Francisco? De donarnos y darnos. Y la dependencia, una dependencia sana, una dependencia amorosa. Y como factor común a todo esto, dice, existe un compromiso personal entre sus miembros. Es decir, si algo nos compromete en la vida es pertenecer a una familia. Nadie nos lo dice, no nos lo dice ni en el acta de nacimiento, ni cuando estamos en la casa, pero existe un convenio psicológico que hay un compromiso personal entre los miembros de una familia. Esto es maravilloso, es preciosa la definición del Papa. Y entonces vemos, a la luz de la palabra de Dios, veamos 2 textos que nos pueden expresar de alguna manera una luz doctrinal respecto a la familia. Esto está tomado de Amoris Laetitia, el número 8. Amoris Laetitia, ¿recuerdas, Viole? Es la última exhortación apostólica
del Papa el abrazo, Francisco, de la ternura claro, del amor. Entonces, justamente es la última exhortación sobre la familia, recomendable para todos, hermanos. Creo que esto tenemos que conocerlo, tenemos que estudiarlo, nos va a llevar años esa profundización. Un documento, alguna vez hicimos un programa de estos, muy controversial, porque han habido fuerzas que luchan para llegar a tener claridad respecto a esto. Y qué bueno que se dé la lucha, porque estamos entre generaciones que van cambiando. Y entonces tenemos que tener cada vez claridad. Y entonces Apocalipsis 21, del 2 al 9, nos dice, la Biblia está poblada, claro, esto es un análisis de este texto, la Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y también de crisis familiares. Desde la primera página, donde entra en escena la familia de Adán y Eva, con su peso de violencia, recordemos la muerte incluso de Abel a manos de Caín, por ejemplo, pero también con la fuerza de la vida que continúa, hasta la última página de la Biblia, donde aparecen las bodas de la esposa y del cordero, Apocalipsis 21, del 2 al 9. Entonces, curioso, la Biblia comienza con la creación del hombre y la mujer, Adán y Eva, y la Biblia termina con una boda, solo que ahora es, en lugar de Adán y Eva, es Jesús y su iglesia, las bodas del cordero. Es maravilloso, simbolizando con esto que la familia, la pareja y la familia es el contexto del cual pues transcurre la vida, en el cual se desarrolla la vida. Interesante saber, Francisco, también que cuando podemos confrontar a Mateo 7:24, habla de las dos cosas que Jesús describe. Dos casas Que Jesús describe construidas sobre roca o sobre arena movediza. Entonces, con expresión simbólica de tantas situaciones familiares creadas por las libertades de sus miembros, y eso es. Nosotros como familia decidimos construir sobre roca sólida, sobre Jesús, o construirnos sobre arenas movedizas. Y yo aquí diría, recordando a Hellinger, que nos da una idea actual de que la roca es el amor. Sí. Si construimos sobre el amor, esa pareja y esa familia está fundamentada y no va a prevalecer. Y es lo más hermoso, al construir sobre amor debemos construir sobre el orden. Por supuesto, pero si no construimos en el amor sobre la arena, significa que son otras causas las que nos unen. La conveniencia, el dinero, el sacar un beneficio, porque me conviene, estoy en esta familia. ¿Sí? Perdemos de vista la base de esa construcción sólida, que por supuesto bíblicamente es Jesús, al que tenemos que poner como fundamento de nuestra fe. Miren, es hermoso hablar de la familia, pero nosotros hicimos aquí está, el 20 de mayo del año pasado, trabajamos una tarde, un taller con una comunidad que se llama Familiares Consorcio en Villanueva. Hicimos un taller y nos dio cuáles eran los desafíos actuales de la familia. Usted ve ahora en pantalla que nos aparecen algunos elementos de cómo está la familia hoy, visto en esta comunidad de San José Villanueva. ¿Cuáles son los desafíos actuales? El primero, las redes sociales. Si las redes sociales son interesantes. Quizá de jóvenes hubiéramos deseado tener un Twitter, un Facebook, un Instagram, nos hubiera hecho muy felices, supongo. Pero también tiene sus peligros. Porque entonces en las redes sociales circulan muchas cosas falsas, circulan muchas cosas que no son precisas. Distorsiones. Que hay distorsión de la propia verdad y también, por qué no decirlo, circulan mentiras. Y así como puede circular el bien en la red social, puede circular el mal. Entonces las redes sociales son un desafío. ¿Cómo logramos sanear las redes sociales? ¿Cómo logramos que la persona obtenga beneficio adecuado de las redes sociales y no beneficios inadecuados? Entonces ellos decían, el primer problema son las redes sociales. Otro, la desintegración familiar. Seguimos teniendo en el país y en el mundo una desintegración familiar increíble. Yo siempre digo que el 70% de las madres en Guatemala, y tal vez habría que cuantificarlo nuevamente, son madres solteras. Eso nos muestra el problema de desintegración familiar, traducido al lenguaje penalista o al lenguaje jurídico. De 10 niños en Guatemala, 7 no tienen protección legal, solo 3. ¿Por qué? Porque papá en el 70% de los casos se perdió. Decíamos antiguamente en broma, aplicó la llave de Mateo Flores. Ahora sería Mateo Flores Guamuch y todo lo que le han arreglado el nombre a nuestro atleta símbolo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque salió corriendo. Coloquialmente diríamos en Guatemala, zafuca.
desapareció. Solo regaló el esperma y desapareció. Entonces, esa irresponsabilidad trae una desintegración familiar increíble. Y entonces ya nos pone en negativo el desarrollar a ese niño, a esa niña que está creciendo con una gran carencia. Ahí va a faltar amor, va a faltar presencia, acompañamiento, etc. Bueno, es otro desafío. El adulterio. El adulterio, esto es tremendo. Ni siquiera muy alto, Francisco. Es muy alto el porcentaje, sí. Claro, hay encuestas que asustan en Guatemala y no digamos en el primer mundo. Este es otro desafío. Falta de educación integral. La falta de educación integral, y la vemos desde la escuela, la vemos en los colegios, la vemos en la propia iglesia. Falta de educación integral. Entonces nos quedamos solamente, ahora que hemos visto el área económica, nos quedamos solo como que fuera el único elemento. O cuando vemos el área sexual, creemos que solo la parte física es lo importante. Entonces siempre perdemos la integralidad. Los bajos salarios, es un país con pobreza, con mucha pobreza y con pobreza extrema. De tal suerte que es un poco porcentaje que no está en pobreza. Pobreza significa la medición de la canasta básica y de servicios. Entonces ahí hay otro gran problema, porque la pobreza va a generar una gran cantidad de problemas psicosociales. La ideología de género que sabemos que está ahorita... Es una colonización ideológica. Estamos en LGTBIQ. Y ahora ya le van agregando... IQ y no sé qué más. 112 posibilidades de orientación sexual. O sea, imagínese, ¿qué va a hacer usted, papá, cuando el hijo tome la 110 y quiera ser un transgato? Entonces usted no va a poder hacer nada, porque si usted pelea y acepta la ley, después lo va a demandar su hijo, porque no lo dejó ser gato. Entonces esto es interesante, porque hemos llegado a una confusión total basados en que somos libres y de que aquí cada quien puede hacer lo que quiera. Entonces la ideología de género es un problema tan grande que ya usted y yo ya no usamos la palabra sexo en los documentos, ya queremos que sea género y creemos que es lo mismo, y no es lo mismo. Bueno, también no se dan valores en casa, no se dan valores porque los valores no se tienen, es file no found, file no encontrado, no está el archivo. Solo cuando está el archivo, entonces empiezan a darse valores, valores básicos como el amor, la honestidad, la verdad, la humildad, la generosidad, bueno, tantos valores. Pero si no se tiene, entonces empezamos a tener problemas. Ya no digamos de la visión contra la vida, Francisco, la mentalidad anti-life, ¿verdad? Correcto. Ya no hacemos uso y abuso de los anticonceptivos como católicos al derecho y al revés. ¿Y por qué? Porque tenemos libertad, podemos decidir sobre nuestro cuerpo, sobre los demás. Y no digamos también todo el tema de las cirugías, hombre de mujer, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, y después de eso también llegamos al aborto como un elemento para evitar justamente que la vida continúe. Todo eso es parte de la visión contra la vida, no digamos la eutanasia, el tráfico de órganos, los úteros en alquiler. Bueno, in vitro, las fecundaciones in vitro, hay mucho que hablar de esto, y por eso nuestro programa se llama Familia Santuario de la Vida, porque lo que buscamos es darle el valor y el lugar que tiene la vida. Defendemos la vida, defendemos el amor. Pero hay otros problemas, dicen ellos, las adicciones. Somos una sociedad adicta ya no solo a las sustancias peligrosas como el alcohol, el tabaco, o la marihuana, o la cocaína, el crack, o cualquiera de estas sustancias, anfetaminas, sino adictos al televisor, adictos al internet, a las redes sociales. Adictos a las redes sociales. Hay gente que es adicta al refrigerador, adicta a las compras, adicta a la vida social. Hoy día los jóvenes, se les echa a perder un viernes, imagínense que les quitaran el viernes a los jóvenes, se mueren. Francisco, me llegó un PowerPoint de que lo publiqué en Facebook, y dice, está la hija de la señora amarrada así con varios lazos, y está así con la cara torcida, como que la estuvieran exorcizando, y le dice la vecina a la mamá de la niña: señora, ¿y qué tiene su hija? Está poseída. No, dice, lo que pasa es que le quitamos el celular. Entonces, por esa razón se está convulsionando, tiene la cara torcida, está hecho un nudo en la cama y la tienen amarrada porque es adicta al celular. El tema adictivo es tremendo, hemos trabajado mucho este tema de adicciones, pero somos una sociedad adicta. Y además de eso, hay violencia en la familia.
Entre la familia hay violencia, violencia física, ya sabemos, pero además hay violencia verbal, hay violencia psicológica, hay violencia económica, hay violencia patriarcal, o sea, hay una cantidad de violencias increíbles. Y entonces vivimos muchas veces en la familia violencias que todo el mundo calla, que sí, nadie quiere compartir y que nadie quiere pedir ayuda, solo cuando realmente se desborda. Y también se da poco tiempo a la familia. Lamentablemente, ¿verdad? Así lo mencionas. Nos volvemos adictos al trabajo y llegando a las 6, 7 de la tarde al trabajo llevamos computadoras para seguir trabajando y contestando 10 correos, 20 correos. O nos ponemos a ver las noticias o a las telenovelas o hoy día las series y de alguna manera no entramos en comunicación. ¿Y en qué terminamos, Francisco? En separación y divorcio. Y entonces esto que decía el Papa, de que es un compromiso vital, que es expresión de sentimientos, se pierde porque entonces ya no hay llegar al objetivo. Veamos entonces qué comporta el área familiar. ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de área familiar como área básica de la pareja? Significa entender que la misión de la pareja y la misión de la familia es servir al amor y a la vida. Por todas las razones que hemos expresado, y todavía dice la Familiares Consorcio en el número 17, bajo 4 cometidos o acciones fundamentales. Aquí está la gran tarea del área familiar: formar una comunidad de personas, no robots, no objetos, sino personas. Una persona que alcanza a integrar su cuerpo, alma y espíritu, y que es libre, que es consciente, que puede decidir su vida. Y ese es nuestro trabajo, precisamente como padres, es formar, es orientar a los hijos, orientarlos para la vida, orientarlos para al amor, orientarlos para la vida eterna. Luego también estamos al servicio de la vida, y aquí hay 2 elementos. Uno es la procreación, saber cuándo y dónde y cuándo tienen que nacer nuestros hijos, pero además educarlos. Este es todo el servicio a la vida, termina con la educación, y la educación integral, educación de todo tipo. Y luego también un tercer elemento es participar en el desarrollo de la sociedad. De la casa salen los ciudadanos. Los ciudadanos no salen de los partidos políticos o del Tribunal Supremo Electoral o los traemos de otro país. Los ciudadanos salen de la casa. De la familia. De la familia. Y si ese ciudadano no fue formado en ciudadanía, en su casa no tuvo valores, va a ser un mal ciudadano. Habilidades sociales. No va a pagar sus impuestos, no va a ser cívico, va a tirar basura, no le va a importar su bandera, ni sus valores cívicos, ni el color de su país, nada, porque no ha tenido los valores en casa. Su identidad no está bien lograda. Bueno, este es un campo tremendo que también es tarea de los padres. Y ahora digamos, participar en la vida y la misión de la iglesia. Como cristianos bautizados necesitamos participar en el desarrollo y en la misión de la iglesia. ¿Y qué nos pide ahora el documento de Aparecida? Desde mayo de 2007 la iglesia nos está pidiendo formar discípulos misioneros. De la casa salen los discípulos y salen los misioneros. Si tenemos problemas de evangelización, si cada vez aumenta más el secularismo, el ateísmo, cada vez hay menos Dios en la agenda de los países, de las sociedades, es porque no hay evangelizadores. Hay robots. Y no hay evangelizadores porque no hay discípulos. Muchas veces solamente somos gente que asiste a misa. Somos bautizados a saber cuándo, pero no tenemos claridad que tenemos que ser discípulos y misioneros. ¿Por qué? Porque la fábrica de discípulos y misioneros no está funcionando. Francisco, el problema es que nosotros no estamos evangelizados como padres. Nosotros como papás no hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo de ojos abiertos y corazón palpitante, como dice San Juan Pablo II. Claro. Cuando nosotros logramos tener ese verdadero encuentro con Jesús, nacer de nuevo del agua y del Espíritu, yo tengo esa fuerza del Espíritu Santo para hablar de Jesucristo a mis hijos. Y para vivir en comunidad. Para vivir en comunidad. Que es el siguiente fruto de la evangelización. Así es. La familia es la primera comunidad. Entonces, la evangelización haría que hubiera una cohesión mayor en nuestra propia familia. Pero si papá y mamá, que son los primeros evangelizadores, no cumplen su tarea, porque no la reciben tampoco, pues no tenemos el archivo y no podemos dárselo a nuestros hijos. Y después nos asustamos que nuestros hijos terminan en las sectas, terminan descreídos, en adicciones, o terminan en el lobby gay, o terminan siendo drogadictos. Nosotros tenemos testimonios, cuando hemos trabajado en las casas de recuperación de adictos, hijos de pastores, gente que está decepcionada porque sus papás iban a la iglesia pero nunca les hablaron a ellos.
Entonces tenemos una gran tarea como padres. Revisemos, queridas familias, algunos elementos de la vida familiar, un checklist. Ahí están entonces los elementos que usted ve en pantalla y solo le pedimos que usted diga este sí, este no, o darle un chequecito. Dice, ¿nos atendemos adecuadamente al llegar el otro a casa? ¿Cómo lo atendemos? Porque a veces el que nos atiende es el perrito. Sí, porque es el único que sale feliz a vernos y nos mueve la cola. O el gato. O el gato. A ti te recibe el baño. ¿Y qué pasa? Papá, mamá no están. O mi esposa está en otra cosa, está en su telenovela y le dice a la muchacha, dale de comer al señor que ya llegó, porque ella está ocupada en el teléfono o en el celular. Entonces, a eso se refiere esta pregunta. ¿Existe diálogo sin discusión en la vida de pareja? Podemos dialogar. ¿Cuánto tiempo utilizamos en comunicar, ver cosas, no que subieron los huevos, que subió el azúcar, sino sentimientos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo amaneciste hoy? Claro. ¿Verdad? Y por supuesto también con nuestros hijos en tiempo suficiente. Sí, mínimo 10 minutos diarios con cada hijo, hermanos. 10 minutos diarios donde usted va a dejar el celular por un lado y donde se va a dedicar a su hijo. Para saber que su hijo es una persona y que va creciendo. No importa que su niño tenga 2 o 3 años, sea amigo de él 10 minutos. Sí, padre, es interesante, Francisco, saber cuáles son las necesidades que tienen mis hijos, que tiene la familia. Pero si yo no dialogo con mi hijo, no voy a saber sus necesidades. No, si no a veces conozco. Las necesidades de mi hijo las sabe más su compañero de colegio, las sabe más su vecino del barrio, las sabe más la muchacha de la casa que nosotros. Son realidades, esto no me lo invento. ¿Cómo es la relación de mi familia con nuestras familias extendidas? Abuelos, tíos, primos, sobrinos, si es sana o si es una relación controladora, codependiente, enfermiza o problemática. Yo creo que aquí hay mucho que hablar y otro día lo vamos a tocar, Francisco, respecto a la relación con las familias extendidas. Siguiendo el checklist, les dice, logramos ejercitar la madurez y la tolerancia mediante la vivencia de los valores y las virtudes en la familia. Esta es una buena pregunta, sabiendo que la familia es la primera escuela de las virtudes morales. Entonces ahí tenemos un tremendo compromiso, parejas. Con iglesia, sin iglesia, con religión, sin religión, valores y virtudes humanas. En lo personal de pareja, el otro checklist dice, establecemos juegos enfermizos como la manipulación, el control, la sobreprotección, la persecución, la victimización y la violencia, sea verbal, física o psicológica. Aquí hay mucho que hablar, sobre todo el tema de manipulación, que nos hace ser niños todo el tiempo. ¿Se imaginan ustedes una familia donde todos son niños? Todos chían, todos hacen rabietas, todos pegan, todos se jalan el pelo, todos manipulan al otro, todos se acusan. Al rato, hasta la ropa es de todos. Es decir, se pierden los límites, se pierden las fronteras, se pierde la privacidad. Y entonces yo veo jóvenes que se quieren ir a su casa, pero ya. ¿Por qué? Porque en casa las cosas no están bien. Y finalmente, identificamos y buscamos resolver nuestros problemas familiares porque conocemos nuestra historia y la de nuestra familia para que demos frutos adecuados o para que se perpetúe la problemática familiar. Francisco, hay familias tan problemáticas extendidas que no salen de ese círculo vicioso de la problemática, de la patología y muchas veces de la psicopatología, y como que la extienden. Les gustan los juegos neuróticos psicológicos, víctima, salvador, perseguidor, y ahí están, ahí sí. Tiran la caña con el bocado, ahí la pobre lombriz para que el pez agarre y la lombriz dice, te voy a agarrar, el pez dice, tengo hambre, y el que está feliz al final es el que pesca, porque se muere la lombriz y se muere el pez, por ella es pescado. Así es, por eso es necesario, Francisco, llenar ese cuadro, ¿verdad? Ese cuadro donde vamos a evaluar cómo está nuestra área familiar, está bien, regular, mal, y qué observaciones tenemos que hacernos mutuamente, en qué debo mejorar, Francisco. Terminamos pidiéndoles que ojalá este diálogo, que se diera un diálogo de familia. Si ustedes vieron este programa, platicar si realmente están formando personas, si realmente están saliendo gente educada, llena de vida, defendiendo la vida en casa, si realmente están saliendo ciudadanos y discípulos y misioneros. Ahí están los indicadores. Y entonces yo creo que podríamos hacer una buena reflexión de familia. Vamos a orar en ese momento, tenemos unos cuantos minutos. Hay un minuto. Gracias al Señor, Francisco. Gracias por darnos una familia. Gracias, Señor, porque nuestra familia ha sido llamada a ser santuario del amor y de la vida. Gracias, Señor,
porque cuando ponemos tu presencia en medio de nuestra familia, vemos la vida diferente. Bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a los hijos de los hijos, a nuestras generaciones, a los hermanos que en este momento están viendo este programa, los bendecimos y les damos gracias por la vida, gracias por el orden, gracias por la jerarquía, gracias por los valores que hemos podido trasladar a todos. Y gracias al Señor por todo lo que nos ha dado, y también gracias al canal Jesús TV, gracias a ustedes, a los camarógrafos, dan la alegría de poder compartir, gracias, a quienes hermanos. nos apoyan en todos los elementos técnicos del canal. Y no olvide vernos en Facebook o también en YouTube, ahí aparece nuestro programa en nuestra página, y entonces poder compartir este programa con sus amigos, con sus familias, si le ha parecido interesante. Gracias, esperamos siempre sus comentarios, la próxima semana. Y hasta una próxima entrega. Bendiciones.